Bueno, buenos días. Bienvenidos. Aquí estaremos fresquitos. Porque yo he venido caminando desde Atocha y ha llegado justo cuando empieza a subir la temperatura. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a todos los colaboradores en las mesas que vamos a tener hoy y a los medios que vienen para cubrir el evento. Hoy ya veis que es un evento, yo creo que bastante interesante, ¿no? Siempre hablamos en la construcción de carteras, de introducir elementos que descorrelacionen con los mercados financieros, ¿no? Economía real y economía, y luego pues un poco también capital riesgo que en este caso sea conservador, ¿no? Las infraestructuras, hay gente que las considera la renta fija del capital riesgo. Entonces, hoy el evento está un poco como mezclado, porque vamos a hablar de dos activos que son conservadores y que ayudan a esto, a descorrelacionar y a bajar un poquito el riesgo de las carteras sin renunciar a las rentabilidades, ¿no? Porque tanto en renta fija como en infraestructura las rentabilidades pues, son bastante buenas. Y son activos regulados, sobre todo infraestructuras y tal, y son muy interesantes. Entonces tendremos varias mesas y lo moderará Vicente, que lo hace fantásticamente. Y yo nada, sin más, daros la bienvenida y espero que disfrutéis y que os aporte mucho en la construcción de las carteras. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Un aplauso, que si no uno baja del escenario un poco ahí, ¿no? Carlos. Dice... Bueno, vamos a empezar esta jornada. Yo creo que es una jornada que efectivamente viene muy bien porque estamos como en tiempo de necesidad, ¿no? O sea, tenemos necesidad de activos que descorrelacionen. En los periodos, por ejemplo, de inflación al alza, hemos visto que las correlaciones entre bonos y acciones muchas veces se han igualado, con lo cual ya no nos vale. La cartera 60-40 famosa, pues no sabemos si nos va a valer o no. Necesitamos vías que nos puedan bajar la volatilidad de la cartera en estos mercados, pues donde ya sabemos lo que tenemos todos los días, ¿no? Para los periodistas, que este Trump es una maravilla, porque todos los días tenemos la portada o la apertura, todos los días tenemos tema, todos los días tenemos vídeos, pero para las carteras pues siempre genera su riesgo. Y luego necesidad, porque yo os quería plantear, necesidad de infraestructura, yo os quería plantear un escenario. Imaginaos un escenario en el que de pronto estamos un día trabajando, ¿no? Y de pronto se va la luz. Se va la luz, se caen las conexiones, no puedes hablar por teléfono, la persona con la que habías quedado no te puedes poner en contacto con ella, no sabes si va a llegar, pasa una hora, pasan dos, nadie explica nada, sigue la luz apagada, llegas a la noche. ¿Os imagináis ese escenario? ¿Os imagináis ese escenario? Bueno, ya sabéis, ¿no? Pues por eso necesitamos mejorar mucho las infraestructuras que estamos construyendo. Hay una necesidad de acceder a financiación. Vamos a tener una primera parte de infraestructura y una segunda parte más orientada a la deuda, tanto para la parte de infra como también la parte dentro de infra, energía también. Bueno, vamos a hablar de todo ello con gente que sabe mucho más que yo. Yo he venido a aprender, yo no soy especialista en infraestructura más deudas, así que vamos a empezar haciéndolo con una visión general. Una visión general que vamos a presentar enseguida a los ponentes, pero primero recuerdo un par de cosas. Primero, en este evento hay una novedad, que es que a distintos ponentes les hemos pedido que nos hagan un vídeo con una explicación con más en detalle, más técnica, para quien quiera profundizar, además de lo que se va a hablar aquí. Pues para ir un paso más allá, que recibiréis mañana el enlace a esos vídeos en el email de agradecimiento típico que os mandamos. Gracias por haber venido. Pues ahí vais a tener también acceso a esos vídeos. Tanto ahí como ahora mismo ya, veis aquí en la tarjetita esta, hay un código QR. Si escaneáis el código QR accederéis a todas las presentaciones que se van a utilizar, que ya están subidas, las podréis ver, y también tendréis ahí información con enlaces, por ejemplo, de los test de certificación de las asociaciones, ¿vale? Las asociaciones, ya sabéis, tanto el Instituto Español de Analistas Financieros, que da 2 horas de certificación, CFA, 2 CPD
credits y también EFPA España 2,5 horas de formación para las distintas recertificaciones de EFPA, que seguro que hay representación variada de ellas. Y luego, Value School también, 2 horas y media de recertificación para MiFID II, ¿vale? O sea, aquí tenéis toda la información, de todas formas, en el enlace la recibiréis también. Entonces, simplemente lo podéis consultar. Yo simplemente agradecer tanto a los patrocinadores, ¿no? Tenéis aquí Crescenta, Nordea Asset Management, Impax Asset Management, Qualitas Energy, Qualitas Funds y también, por supuesto, a todos los colaboradores que podéis encontrar aquí, Avante, Atlántica, Bestinver, Deloitte, DPM Finanzas, EY, Finet, que somos nosotros, Finet, CFA, EFPA, ya hemos comentado, ¿no? Y los medios también, por supuesto, pues tanto Finance Community como Fan Society, como Tiempo de Inversión. Así que nada, espero que os sea muy útil la jornada. Vamos a empezar ya. Voy a dar paso a la primera de las mesas que nos va a situar, nos va a dar una visión global del sector. Voy a presentar, voy a pedir que suba al escenario a Fernando García de la Santa, que es Investment Manager en Atlántica Sustainable Infrastructures. Y va a participar en la mesa Carolina Ana, a ver si lo digo bien, Mojic, es Partner en Infrastructure and Capital Projects en Deloitte, y Javier García, socio responsable del sector de infraestructuras en EY Parthenon. El tiempo es vuestro. Gracias. ¿Qué tal? ¿No se me oye a mí? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a empezar, si queréis, por una pequeña semblanza de los ponentes. Os acompaña Carolina Ana Mojic, que es socia de estrategia Recent Transactions no viene aquí, perdón. Responsable de infraestructuras de capital de Project Strategy Risk and Transactions. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado proyectos de asesoramiento relacionados con la financiación de infraestructuras, incluyendo la preparación y revisión de modelos económico-financieros, asesoramiento en los procesos de licitación, obtención de fondos y refinanciación, adquisiciones de activos, reequilibrios, desarrollo de planes de negocio, estudios de viabilidad y estructuración de proyectos de colaboración público-privada. En cuanto a Javier García Sejías, socio de EY Parthenon, responsable del área de Private Infrastructure en el área de Strategy and Transactions, está a cargo del sector de infraestructuras en el área de estrategia y transacciones en España. Desde que se unió a EY en 2011, Javier ha formado un equipo multidisciplinar que asesora a fondos de infraestructuras, corporaciones y financiadores en procesos de inversión, financiación, refinanciación, licitaciones y transacciones de activos de infraestructuras en varios campos como transporte, agua, equipamientos sociales, colaboración público-privada, telecomunicaciones y energía. Pues bueno, con estos dos currículums tan impresionantes, aunque yo creo que los ponentes tienen una idea general del sector de las infraestructuras, creo que es bueno, ¿no? Pues para empezar, dar un pequeño repaso de las clases de activos que hay en las infraestructuras, cómo se clasifican en función de los riesgos, por geografías, etcétera. ¿Quién se anima? Bueno, yo sí me gustaría hacer una introducción del momento de infraestructuras y las tipologías de las distintas infraestructuras, ¿no? Bueno, las infraestructuras, hay una frase que me gusta mucho que dice que no es el bienestar quien nos trae las infraestructuras, sino que son las infraestructuras las que no traen el bienestar. No es mía, es de Kennedy. Pero bueno, el caso es que también han comentado previamente que es como una alternativa a la renta fija y parte de lo que quiero contar a continuación tiene conexión con ello, ¿no? Estamos en un momento donde pues, la inversión en infraestructuras es creciente, las necesidades de inversión en infraestructuras es altísima. La inversión pública no cubre, por supuesto, todo ese espectro de población creciente, necesidades crecientes en distintos campos, de energía, de tecnología, y ese gap entre la inversión pública y las necesidades en infraestructuras lo tienen que cubrir los inversores privados en infraestructuras. Con lo cual, los activos bajo gestión de inversores privados cada vez son mayores y estamos hablando de billions bajo mandato, bajo supervisión y gestión de operadores privados, ¿no? Eso genera mucho interés por parte de los inversores, genera mucho fundraising, pero en los 2 últimos años
pues se ha visto que ha ido decreciendo un poco el volumen de fundraising para infraestructuras, precisamente por el tema de la correlación con la renta fija. No, veo algún inversor por ahí de QEnergy que esos no paran de Qualitas, que no paran de crecer. Hay algunos que crecen mucho, pero el volumen total es verdad que con los tipos bajos, hace unos años, pues era mucho más atractivo invertir en infraestructuras porque el diferencial, el equity risk premium, era mucho mayor, ¿no? Entonces, como la renta fija, como los tipos han estado altos y no han acabado de bajar, eso ha hecho que en los 2 últimos años haya disminuido un poco el volumen de fundraising. Se ha paliado un poco porque había mucho dry power, con lo cual se ha hecho deployment de capital levantado previamente y los activos under management han seguido subiendo, pero sí es verdad que el año pasado, el primer trimestre de fundraising fue muy bueno porque se pensaba que iban a bajar los tipos, luego no bajaron tanto como se esperaba y volvió a estancarse. Este año, el primer trimestre también ha sido mucho mejor que el año pasado, pero bueno, vamos a ver si bajan los tipos o no, porque es que al final esta es una clara competencia con la renta fija, este tipo de inversión, ¿no? Me voy a poner mirando para ahí, porque estoy mirando para allí, hay menos gente, hay más gente para aquí. Luego, en este contexto de crecientes necesidades de competencia con la renta fija, hay una tendencia, digamos, a estrategias ya no tan core o core plus, que son más de PPPs, que vamos a hablar luego, o de rentabilidades del 7, del 8%, sino que se están buscando cosas un poco más de value add, donde al final está rondando los 2 dígitos, tienen no es la infraestructura tan pesada o tan barreras de entradas tan duras, sino pues temas con un poquito más de riesgo de negocio. Entonces, hacia eso ha evolucionado un poco el fundraising para buscar diferenciarse un poquito de la renta fija o tener un diferencial mayor. Dentro de países donde se levanta más dinero, obviamente Europa, UK y Estados Unidos, donde se invierte ese dinero, casualmente también el sector privado prefiere esas jurisdicciones para invertir. Y en cuanto a sectores o tipologías, pues va un poco ligado también al tema de las estrategias de Core, Core Plus o Value Add. Bueno, lo que más está creciendo ahora es Digital Infrastructure, pues las crecientes necesidades de inteligencia artificial, de redes de fibra, es lo que hemos visto crecer más en el último año. Energías y renovables sigue teniendo una clara apuesta, pero también es verdad que también mirando otro tipo de alternativas de generación de energía con un poquito más de riesgo, como puede ser biometano, temas ahora, y antes comentando el apagón, como el almacenamiento, son especialmente también relevantes. Y por supuesto sigue habiendo pues transporte y necesidades asociadas al mismo. Entonces es un poco la foto general del mundo de la inversión en infraestructuras privadas, que es un poco lo que manejamos nosotros con nuestros clientes. Muy bien. Yo creo que por aclarar un poco un gap, ¿no? ¿Por qué se produce ese gap? Porque al final esas necesidades existen y cómo es posible que si está disponible ese capital privado y potencialmente se podría captar, lo que ocurre es que faltan esos proyectos, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué se da, ¿no? Porque esa falta de regulación o bien por falta de preparación de los proyectos concretos, ¿no? Si estamos hablando de los activos, por ejemplo, de transporte, ¿no? Pero hablando de, por ejemplo, redes de transmisión, pues es que tiene que haber una apuesta clara desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Para que se dé, para realmente captar el capital privado. También es verdad que cada vez que captas capital, pues tienes que tener una muy buena tesis de inversión, muy robusta y muy aterrizada en una geografía o asset class. Por lo cual, en esa parte yo creo que hay gran recorrido que todavía no hemos hecho, ¿no? Desde el punto de vista mundial, incluso, y diría que tanto en los mercados, los que son
muy avanzados como los países emergentes. Seguimos resolviendo cuestiones regulatorias para que esto se dé, pero efectivamente no estamos dando respuesta a las necesidades de inversión que hay. Y las causas, pues por supuesto, el crecimiento de población, pero también estamos viendo cómo esa población se mueve cada vez más hacia las ciudades, toda la necesidad de dotar a las infraestructuras, ¿no?, de la capa de digitalización, toda la movilidad sostenible, que pues por supuesto tiene unos niveles de inversión tremendamente relevantes. No, estoy muy de acuerdo con vosotros y por añadir un matiz desde el punto de vista del buy side, nosotros hacemos inversiones en directo. Estoy totalmente alineado con los ponentes porque nosotros estamos rotando hacia un poquito más de riesgo, a invertir en desarrollo, más que invertir en activos operativos o incluso ready to build, pues porque por esta subida de tipos que todavía nos ha llegado a disipar, ¿no?, que todavía los tipos están muy altos, pues los desarrolladores muchas veces no tienen ese capital que antes les financiaban para hacer desarrollo, los bancos no están entrando en ese tipo de acuerdos porque el capital de desarrollo sigue siendo carísimo y entonces estamos viendo unas oportunidades muy buenas de entrar a precios de derribo que antes eran pues impensables, ¿no? O sea que hay oportunidades también muy buenas para todo el mundo. Y por profundizar un poquito más en la captación de fondos, ¿dónde estáis viendo por clases de activos o por geografías, más en concreto por alguna estrategia particular? Bueno, yo incidía antes un poco, me ha adelantado esa pregunta, ¿no? Y decía que bueno, las geografías preferidas para invertir de los principales, los fondos, tienen unos mandatos de los LPs geográficos, invierten en Europa, UK y Estados Unidos, pero luego hay corporates, ¿no?, que invierten también capital de ellos, con otro tipo de enfoque de desarrollo y también en Latinoamérica, Middle East, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Asia también, por supuesto. Y en cuanto a necesidades, pues un poco lo que comentaba antes, en relación al fuerte crecimiento en este último año de infraestructura digital. Luego también ha comentado lo de la red de transmisión Carolina, que me parece muy acertado, y renovables y transporte, pues digamos que son estables en los portfolios. Quiero añadir que hay otra cosa que no comenté antes, que ocurre, que son tan buenos activos o que a veces lo que está ocurriendo, más allá y un poco por la no capacidad de levantar grandes nuevos números de nuevos fondos, lo que está es una tendencia clara ahora de fondos de continuidad también está ocurriendo. Muchos LPs y GPs están acordando mantenerse en las inversiones que tienen y no salir. Sabéis que los inversores financieros muchas veces entran para salir dentro de unos años, cuando han desrisqueado el proyecto, etcétera. Pues ahora, ante la alternativa que también comentaba Carolina, de que tampoco hay muchísimos nuevos proyectos y que tampoco están levantando tanto capital como les gustaría, muchas veces permanecen en los activos o crean un nuevo fondo al que le pasan los activos, ¿no? Entonces, un poco... Sí, sobre todo porque también hay mucha disparidad entre la tira a la que ellos entraron, el coste de capital a la que ellos entraron. Exacto. Y como todavía los tipos siguen altos, exacto, pretenden salir pues al 8, al 9 y eso es imposible a día de hoy. O sea que... Sí, pero lo que estuvimos efectivamente viendo, como comenta Javier, es efectivamente tú sí que haces esa salida a la rentabilidad que tenías prevista. Lo que ocurre es que vemos ese interés de los inversores de permanecer en la misma inversión, sí, aunque sea la rentabilidad pues muchísimo más baja, creando, como dice Javier, otro fondo y básicamente sí, todos los LPs pues están dispuestos a continuar aunque sea con la rentabilidad más baja y por supuesto porque va aparejado con menor riesgo asumido. Nos genera menos trabajo a nosotros porque hay menos bidders para los mismos activos, pero... Está bien. Sí, sí. Y a ver si os escuchan con lo de las redes de transmisión, porque eso sí que es el activo de infraestructura más parecido a la renta fija. Y si de verdad hay un plan para invertir en Europa, en Alemania, que tiene unas necesidades brutales, o en España, que estamos viendo que también tenemos necesidad de reinvertir en la red de transmisión, estoy seguro que habría muchísimo interés del capital privado por entrar ahí, porque es lo más sencillo de entender y con un marco regulatorio adecuado, pues es... En Latinoamérica hay bastantes. Sí. Efectivamente, hay casos, ¿no? Hay casos en los que nos podemos inspirar, esas lecciones aprendidas internacionalmente, por lo cual no estamos empezando desde cero, ¿no? Sí. Vamos a pasar, si os parece, un poco más a la financiación, un poco el origen de la financiación público-privada de las infraestructuras.
en qué situación se encuentra actualmente, qué potencial de mejora veis vosotros también ahí. Perfecto. Pues como comentabas, todos tenéis ¿no? nociones básicas de qué es la inversión en infraestructuras, pero yo creo que está bastante bien pues refrescarlas, ¿no? Al final, la financiación privada de infraestructuras pues, nació también en el caso alemán, donde básicamente el privado construía la obra y cobraba de forma aplazada, ¿no? Pero sin asumir ningún riesgo de lo que es la operación y mantenimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Pues, por supuesto, muchos países han optado por las asociaciones público-privadas, ¿no? Como lo llamamos, o concesiones en España, pues básicamente como vía de financiación. Pero no podemos ceñirnos, ¿no? y pensar que solo se trata de modo de financiación de las infraestructuras. Se busca eficiencia, progreso tecnológico, búsqueda de ese know-how, ¿no? Entonces, vemos países incluso muy avanzados, como puede ser Estados Unidos, Noruega, potencialmente a corto plazo también Suecia, donde efectivamente vuelven a toda la práctica y todas las lecciones aprendidas, más probablemente por los países emergentes que necesitan como vía de financiación para construir esas infraestructuras, porque han aprendido que al final esa transmisión de riesgos al que mejor lo puede atender, pues tiene mucho sentido, ¿no? Al final las infraestructuras pues tienen una vida útil entre 20 hasta 50 años, hablando de diferentes activos, y por supuesto parece injusto socialmente que solo una generación deba asumir ese coste, por lo cual pagarlo a largo plazo, además de tener previsto todo lo que es el mantenimiento y operación, además cuando hablamos de activos con riesgo de demanda, donde realmente a la administración lo que le llega es el canon y es el privado, el operador que está responsable de generar los ingresos, pues por supuesto estamos optimizando, generando el PIB, optimizando lo que son los suelos públicos y tiene mucho más sentido que lo haga el privado que la propia empresa pública, ¿no? Por lo cual, ese es un poquito el origen. Y luego, aquí nos podríamos hablar horas, yo creo, de tener horas para hablar de diferentes activos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante distinguir, ¿no? varias capas de activos, ¿no? Los activos con riesgo de demanda y sin riesgo de demanda. Cuando hablamos de sin riesgo de demanda son los pagos por disponibilidad, donde efectivamente, siempre y cuando el privado haga todo correctamente según el pliego, y normalmente lo suele hacer porque está incentivado para ello, pues estamos hablando que se asemeja el riesgo de ese proyecto pues al bono, ¿no? Al bono de la comunidad, al bono de Estado, etcétera, por lo cual riesgo muy acotado, ¿no? Ahora, si hablamos de tráfico, pues hay que entender muy bien ese tráfico. Estamos hablando de un proyecto Greenfield que no sabemos cómo va a ser ese tráfico. Muchas veces, pues precisamente por ello, ¿no? se equivocan las administraciones y tanto los privados en las estimaciones, ¿no? de la demanda de tráfico y es tremendamente difícil luego tanto acometer los requisitos, equilibrios, etcétera. Por lo cual, hay que entender el riesgo, hay que ver con qué rentabilidad tiene interés o no. Y luego, pues, cómo evolucionan esos riesgos, ¿no? Porque no es lo mismo un proyecto que hace falta construir, que una vez construido, como comentábamos, que ya pues tiene todo el track record realizado y riesgos bastante pues acotados. Bueno, este caso particular de la colaboración público-privada que está comentando Carolina dista un poco las características de otras inversiones, como yo antes estaba comentando, de data center, de fibra, de biometano. Si aterrizamos a la colaboración público-privada, que es de lo que ha hablado Carolina, muy bien introducido, que es muy necesario y que además yo creo que hay que analizar varias cosas al respecto. Uno, tiene un poco más de coste que hacerlo vía presupuestaria. Tiene un poco más de coste, pero ese coste tiene que ser compensado con el operador privado con la gestión del mismo. Al final, si lo hace el sector público directamente, primero, que también el bono del Tesoro tiene unos intereses, ¿no? Que dices, hay que pagarlo a lo largo de las generaciones. Efectivamente, si una administración pública hace una inversión, también lo tiene que financiar con deuda pública, ¿no? Si lo hace a través de una colaboración público-privada, primero, no computan déficit, si está bien estructurada la inversión, con lo cual para
para los cálculos de la contabilidad interna de administración es muchísimo mejor. Segundo, se supone que esa prima que tiene sobre la financiación del Tesoro Público es porque estás asumiendo unos riesgos del sector privado y unas eficiencias que te compensa. Y si al final el hecho del riesgo de construcción, el riesgo de operación, incluso el riesgo de demanda en otras tipologías que estaba comentando Carolina, perdón, disculpa. Si eso se traduce en 2 o 3 puntos, y estamos hablando de infraestructuras core que se pueden hacer al 7-8%, pues yo creo que es un win-win para todos, o sea, para el inversor, para la administración y para el país, para desarrollar activos. Es una herramienta que creo que es muy útil, creo que no se puede hacer todo vía colaboración público-privada, pero hay muchas cosas que es una buena combinación. Además, dejas un paquete cerrado a 30 años y con un coste pues relativamente asumible, que no computa. Y hablando de financiación, ¿no?, que era tu pregunta, que nos hemos desviado un poco. Hablando de financiación, pues naturalmente las infraestructuras pues, se financian con la estructura Project Finance, es lo más habitual. Es verdad que después vimos toda la etapa de bonos y últimamente también vemos lo que son las entradas, ¿no?, de deuda privada, ¿no? Siempre y cuando la banca pues, ve un apalancamiento mucho más bajo por riesgo, por apetito, ¿no?, por cómo le encaja en sus portfolios, pues vemos que nace lo que es la deuda privada, que lo que ofrece es básicamente los plazos mucho más largos, ¿no?, y que efectivamente, aunque pueda asumir mayor riesgo, pues ofrece mejores rentabilidades desde el punto de vista, ¿no?, del inversor en deuda. Sí, y eso seguramente en España, por los problemas que hay en renovables, con los curtailments y todo la sobrecapacidad que tenemos en fotovoltaica, pues se irá retirando un poco la banca, ¿no?, financiadora de Project Finance tradicional, y quizás vayan entrando más fondos de deuda privada que bueno, pues tiene un coste mucho más elevado, pero si hay que sacar adelante los proyectos, si no hay equity suficiente, pues tendrán que contar con ese tipo de estructuras. Y no sé cómo veis vosotros también eso a futuro, si veis que sigue habiendo apetito por la banca nacional por financiar una fotovoltaica, por ejemplo, o baterías, me imagino que sí, ¿no?, porque cuando entre en funcionamiento, ¿no?, los mercados de capacidad, si finalmente hay mercado de capacidad en España, pues habrá apetito por... Yo creo que sí que hay apetito, pero para según qué cosa son unos players u otros. Si estás hablando de un activo plain vanilla, de un pago por disponibilidad y con cierto tamaño, pues podrás emitir un bono sin problema. Si encima es en brownfield, pero a lo mejor en época de un greenfield, pues te interesa más una financiación bancaria y desde luego los otros tipos de actores están muy activos. En relación a otros sectores más de renovables o de data center, pues al final mucho tiene que ver con, por supuesto, tienes que tener básico tener un PPA, alguien que te compre la energía o los datos. Y luego, por ejemplo, en data center o en biometano, lo que es muy importante también, o lo que es clave incluso más que el comprador, es tener el suministro. En el caso de biometano, pues necesitas un montón de residuos, que son la fuente de alimentación de tus plantas, y en el caso de los data centers lo que necesitas es un montón de energía. Entonces, tienes que tener cubierto el coste y la venta. Y ahí, entonces, pues encontrarás, según la etapa de desarrollo del proyecto, los mejores financiadores. Lo que nosotros estamos muy activos son en refinanciaciones de portfolios, porque la gente va haciendo proyecto a proyecto y luego ya cuando tiene un tamaño, pues hace una holdco, financia arriba y es mucho mejor. Sí, porque muchas veces, para una due diligence de un banco, hacer proyectitos pequeños pues que no sale rentable, y eso es lo más razonable. Si os parece, un pequeño detalle o resumen por las tipologías de activos que hemos tocado, si os parece, de los riesgos que veis a día de hoy más relevantes, sin tampoco profundizar mucho, pero por categorizar un poquito más las clases de activos. ¿Quieres que lo aterricemos a España? Sí, si puede ser a España, mejor, y así...
Pues mira, yo creo que en España, hablando de los activos, lo primero de transporte, yo creo que hay buenas perspectivas. Es decir, tal y como España yo creo que sigue siendo referente para muchos países, ¿no? Cuando piensan en desarrollar un plan de carreteras, el caso de España siempre se estudia. Tenemos todas las casuísticas posibles, ¿no? Tenemos lecciones aprendidas, algunas han ido mejor o peor. Con todo ello se puede aprender, ¿no? ¿Dónde estamos en carreteras? Pues de nuevo, tenemos el éxito del Plan Aragón. Hay que llamarlo éxito porque se quería implementar en el año 2008 y finalmente pues se necesitaba muchos más años, ¿no? con toda la situación financiera para sacarlo adelante años después. Al final hay otras comunidades que ya están mirando, como por ejemplo Extremadura, que va a salir a corto plazo en un esquema bastante similar. Ya hay otras también preguntando por ello. Tenemos una comunidad entera, que es la comunidad valenciana, pues que tendrá que acometer muchas inversiones, pues eso en el sector de carreteras, ¿no? Por lo cual yo creo que estamos, después de unos años sin actividad casi en tema de transporte, concesional de transporte en España, volviendo poquito a poco a tener actividad. Y yo creo que las necesidades las hay y lo que va a haber es mayor compartición de conocimiento entre las administraciones públicas para acometer más proyectos. Luego hay otro tipo de activos, por supuesto, lo que es la infraestructura social, que también en pago por disponibilidad en la Junta de Andalucía. Se están preparando ciudades de justicia, también unos proyectos muy interesantes y yo creo que con gran acogida social, porque al final, igual como Ciudad de Justicia de Madrid, que lamentablemente no salió en esquema concesional, pues básicamente lo que hace es agrupa en un solo edificio y reduce lo que son los alquileres de diferentes edificios, más el coste de traslado, etcétera. Por lo cual son proyectos que tienen mucho sentido. Estoy de acuerdo que al final aquí un pequeño hincapié que debería haber más análisis de qué proyectos se necesitan y no se necesitan, como se hace en otros países, ¿no? Sea Latinoamérica o países tan avanzados como Australia o UK. En España todavía no está regulado, digamos, la necesidad de analizar la necesidad, ¿no? y el impacto socioeconómico de los proyectos. Pero dicho esto, yo creo que las perspectivas son buenas. Ahora mismo vemos cada vez más movimiento en el mercado. Sigue habiendo últimamente pues adjudicaciones en lo que son, por ejemplo, los parkings no greenfield, sino yo los llamaría greenfield, pero adyacentes a una infraestructura relevante como un hospital, por lo cual este riesgo de demanda es bastante, yo diría, acotado o previsible al menos, y por tanto esa actividad seguramente se va a contagiar, ¿no? a diferentes sectores. Hay movimientos también en residuos. Lamentablemente el proyecto de Colmenar Viejo pues no ha salido el año pasado, bueno, es este año, la verdad, pero esa necesidad existe y yo creo que queda claro que el que debe ejecutarla y operarla es el privado, por lo cual es cuestión de tiempo. Bueno, yo creo que mi compañera Carolina ha hecho un repaso muy bueno y sobre todo las geografías españolas en cuanto a colaboración público-privada. Incidir que yo creo que el Plan de Aragón ha sido un éxito. También creo que es un buen ejemplo que debería seguir Extremadura y también me parecen muy interesantes las iniciativas privadas que se están haciendo en Andalucía. Sí que te has olvidado de una, que es muy buena, que es la del Ayuntamiento de Madrid, bueno, la MT, perdón, no es el Ayuntamiento de Madrid. La MT, sí, por supuesto. La MT, que quiere hacer el tema de la ELIPA, ¿no? Donde no solamente es la infraestructura, que es una infraestructura al uso para cocheras de autobuses, sino también el suministro de energía para dicha flota eléctrica. Entonces ahí está añadiendo también el riesgo del suministro de energía y fomentando además el cambio de flota a flota eléctrica. Y yo creo que esa va a ser también una inversión grande y yo creo que esa está a punto de salir y será también un buen referente. Bueno, no puedo añadir mucho más porque ya he repasado todo. Sí, ha sido un repaso muy exhaustivo. Pues nada, con esto terminamos. Darles muchas gracias a los dos ponentes por las explicaciones y animaros a que profundicéis en el sector de las infraestructuras, que a pesar de la pujanza que tiene en España pues las empresas constructoras, concesionarias, etcétera, pues es todavía un asset class que dentro de las carteras de los institucionales pues no tiene todavía el peso que tienen otras geografías, ¿no? Como Australia, Estados Unidos, UK,
donde es un activo pues, fundamental dentro de los balances. Pues gracias por la invitación y gracias a todo el público. Y Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Pues nada, después de tener la foto general, vamos a ir a lo particular. Vamos a ver ahora a un gestor que gestiona dos estrategias, o cogestiona dos estrategias de inversión en infraestructura, en este caso, infraestructura cotizada, ¿vale? Viendo las distintas opciones que hay para invertir en el sector. Así que le voy a pedir ya que suba el escenario a Harry Boyle, que es Co-Portfolio Manager of the Impact Sustainable Infrastructure Strategy and the Impacts Water Strategy. Harry, the floor is yours. The pointer is here. Thank you. Lovely. Thank you. Apologies, I'm going to have to do this in English. So, kick off with a little bit about Impacts, what we do, for those not familiar with us. We are essentially a specialist asset manager investing in opportunities arising from what we have termed this transition to a sustainable economy. We currently manage about 30 billion euros. The bulk of that is in listed equities. It is worth saying that we have been a specialist asset manager in this sustainability space for 25 years, and it really is the only thing that we do. I'm lucky enough to work with 100 kind of investment team members. Our main office is in the UK, but we have offices in the US, Hong Kong, Ireland, Japan, Denmark. And as you can see, in 2 slides' time, we work with a variety of different distribution partners. As I said, the bulk of what we do is thematic equities. That's where most of our assets sit, and those are the 2 strategies that I am the co-portfolio manager of. We've recently begun to build out our fixed income expertise. So that's bonds in simpler language. And then we have some unconstrained global equity funds that we also manage. And very much a complement to what I do. For the last 15, 20 years, we also run private equity infrastructure funds that invest in predominantly renewables projects, early stage, find the team, build the asset, and go from there. As I said, while you may not have heard of Impacts, perhaps you will have heard of BNP Paribas. They are our distributor in Europe of our water fund. You'll find that as an Aqua label. As I said, myself and Justin Winter and Hubert Art are the co-portfolio managers of that strategy as well. That has about 7 billion in assets. And you can see within Europe, we work with a variety of different distribution partners. And in North America, it tends to be a little bit more concentrated around Canada, Desjardins, but a good spread of different partners across the globe. So a little bit about the actual sustainable infrastructure strategy. We would say that the drivers for the infrastructure space overall, whether it's on the listed side or on the private side, are extremely strong. You're not going to fix a lot of the problems that we have in 2 or 3 years. They're going to take 10 years, 20 years, probably more like 30 years. So our strategy has a very strong kind of backdrop in terms of investment. Really strong, robust long-term drivers. What we're trying to do with this portfolio is make it diversified, but also offer defensive growth. When markets rise very rapidly, and let's say we get back to a scenario where they climb 20, 30% in a year, we're not going to participate and get all of that, but we would expect to rise to the tune of about 10%. And then the backdrop at the moment it really is very compelling. We are
As a defensive growth strategy, it's very pleasing. We're kind of outperforming global equities year to date by about 10%, and we're outperforming our benchmark, which is an infrastructure benchmark, by 4%. So the backdrop for an infrastructure investor, whether it's sustainable infrastructure or water, it is very appealing at present. As I said, I think I've been through this. What we're trying to do is we're trying to give our investors capital appreciation underpinned by this long-term infrastructure growth theme. I think we heard that in the panel before. What little I did understand, it sounded right on point. We are defensive. That's very, very important for us. If you were to slot us into your portfolio, we would give you a beta versus global equities of about 0.8. We also aim to pay a dividend yield alongside capital appreciation, and that dividend yield will be about 3%, so 1.5 times the yield of global equities. Let me know if I'm speaking too quickly. And then obviously we aim to offer diversification. It is a slightly different asset class, and within a global asset exposure, having some infrastructure, whether it's listed or private, it can be a real benefit to portfolios. And then first and foremost, it's difficult to decarbonize infrastructure investing from a global allocation perspective, but we believe we do offer that. And you see that a little bit in the chart. That's our benchmark, and that's the portfolio. And basically, we emit kind of 2/3 less than our benchmark, and we would expect that to come down over time. As I said, it's a great backdrop at the moment. We are going to have to spend a lot of money on infrastructure investing. I'd probably pick out 4 of these petals. One is our kind of telecommunications infrastructure, probably going to be spending roughly $200 billion a year, a big sum. We're also going to be spending, the best part of $1 trillion a year building infrastructure to address climate change, both on the mitigation and adaptation side. And then we're also, this is a strong backdrop for my other fund. We're going to spend kind of $250, $300 billion a year. So, sorry, I should have said that, on upgrading and improving our water infrastructure. So these are 5 huge themes for us. One is just moving electricity or power around the network. Unfortunately, we probably saw in the blackout here in Spain recently that, and it's not just Spain, it's California, it's the UK, systems are not ready for 70% renewables penetration. And those systems need to evolve. They're the kind of 1.0 version. And getting, if you're into running, getting the heart rate right for a power system is incredibly important. So investing in our grid or how electricity moves around that system is going to be absolutely critical. We have 2 great businesses in the shape of National Grid and Schneider that kind of tick that box for us. The second one is this digitalization of the global economy. We can all be on Teams and Zoom calls. That's going to lead to less aviation-related emissions, which is fantastic, but you need stronger networks. You need faster internet speeds. And we've seen tremendous investment in telcos in the last 5 years, and hopefully what have been challenging businesses to invest in now become really kind of free cash flow generative, because that spending period is coming to an end. And again, I think we've invested in two strong businesses there. One is a Finnish telco called Elisa, another is a Vodacom. And then water scarcity and provision. This is very, very simple. There is a finite amount of water supply in the world.
and yet the global population is growing from kind of 8 billion toward 10, possibly 11 billion. So more people, same amount of water, huge problem. And then you've got tremendous leaking systems. In the UK, we lose roughly 20% of our water supply from leaking pipes. And we're not that bad. Japan is the best in class. They only lose about 10% of their water supply from leaking infrastructure. But there are other countries in the world, I'm afraid, that are closer to 25, 30%. So fixing our water infrastructure is incredibly important. And then you've got, in America, they call it senior housing. To me, it's probably a retirement home. But we are the global population is aging, as the data suggests. The kind of over 65s of this world are growing at a much faster rate than the global population, and we've got two interesting and therefore more retirement homes, more hospitals, more senior living facilities are required. So two great businesses there again, ChemEd and Welltower. And then finally, as we start to use more electric vehicles, we decarbonize and electrify heat within our homes and within our buildings and data centers. All of that is going to simply require more electricity production. So electricity demand growth always used to just move with GDP, so at about 2%. Rather than growing at 2%, electricity demand production is probably going to grow more like 5, 6, possibly 7%. So big uptick in how much electricity we need. A little bit about myself. I've been at Impax for 8 years. I'm the co-portfolio manager with Justin and Christine on this strategy. Prior to joining Impax, I spent 2 years putting debt into infrastructure projects, very much like the title of this conference. And then before that, I was kind of a power price forecaster. And just a little bit about our taxonomy or our definition of sustainable infrastructure, because it is different to other people. What I would say is similar is energy. Obviously, you need to invest in electricity and generation, very, very important. You need to invest in water. Food and agriculture, you might not find that in other definitions of infrastructure, but we have elected to include it. Resource efficiency and waste management, you find some fantastic businesses to invest in the US that do that. So that's an obvious place for us to go. And then we've got two new areas in the box below, probably on healthcare, education, that you might not see in other infrastructure funds. We have a limited amount of companies that we can invest in those areas, but we hope more come along. Whereas transport, and that's very much about the electrification of transport, incredibly important to us. Buildings and facilities, very important. And as I said, communications and data. So we call that our taxonomy, but it is basically our definition of tomorrow's infrastructure. And this definition, again, is not going to last for 1 year. It should last for multiple years. For decades. This is how we pick stocks. In the interest of time, I'll probably keep it very simple. Firstly, we would like a business to have 20% revenue exposure to what you saw on the previous slide. So our definition of infrastructure comes into our investment universe. That gives us about 1,000 companies. We then do deep dive due diligence on 300 of those. And that, as a portfolio manager and analyst, is where you spend 75% of your time analyzing those 300 companies, cross-checking the valuation, and then we have a portfolio of 39 stocks. I think this is particularly important. Not much to say about the market cap. The average weighted market cap of a business in the fund is around $100 billion. So kind of large-ish, I would say. But the most important thing is
we try and be kind of benchmark neutral when it comes to regional allocation. So we're within sight of in terms of our North America weight. We're a little bit overweight on Europe, and that's worked well for us in terms of performance year to date. But over the course of time, I would expect that to come down. And then the most important thing, and this is the value of defensive funds and of infrastructure, whether it's private, whether it's debt, is in when markets become a little bit more volatile, those defensive teeth really come into their own. No surprise, we are about a third utilities, about a quarter of the percentage of the portfolio is industrials. I would say that the mini surprise is we have about 4% in IT. We used to have a much bigger percentage in communication services, but we're exercising valuation discipline there. Some of those businesses have done extremely well, so we've taken the weight right down. And then you can see a little bit of healthcare and a little bit of materials. So we are trying to be as diversified across these defensive asset classes as we can. I won't say too much about the top 10, but you'll see some good businesses in there. I'm slightly running out of time. But yeah, just to conclude, a new wave of infrastructure investment really is coming, and it's driven by climate change, less popular in the US, but there are lots of parts of the legislation and the investment backdrop, that Donald Trump can't touch. So we've been surprised. We had a very difficult fourth quarter of last year because the oil price chased up bond yields. Everyone got very overexcited about shale gas in the US. But we've recovered far quicker than we ever thought we would. We thought it would be a slow process. And I think that shows that basically the momentum behind decarbonising our power systems and decarbonising global infrastructure footprint is there with or without Donald Trump. So yeah, we have a proprietary sustainable infrastructure taxonomy. We have a good universe of 1,000-odd stocks. We're high conviction. We're actively managed. As I said, we're about 40-odd holdings. We should offer growth plus income. And for a lot of people, it's that ability to decarbonise your infrastructure exposure that's probably our primary appeal. I hope it didn't go too quickly. Thank you very much for your time. Thanks so much, Harry. Hemos visto ahora infraestructuras cotizadas. Vamos a ver la opción en no cotizadas, infraestructuras privadas. Además, yo creo que uno de los deseos que tenemos todos es que sea más accesible la inversión en infraestructuras para ampliar la base de inversores y que realmente pues, se pueda afrontar las necesarias inversiones. Y yo creo que esto es una de las cosas que desde Crescenta pues están impulsando mucho, ¿no? Que hacer mucho más accesible la inversión no solo en infraestructuras privadas, sino en activos privados en general. Así que vamos a dar la bienvenida en el escenario a Ana Hernández, que es manager de inversiones y nos va a contar precisamente cuánto puedes correlacionar. Te dejo el pasador. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy Ana Hernández del Castillo, responsable del Departamento de Inversiones de Crescenta. Hoy vamos a hablar de invertir en infraestructuras privadas. Thank you very much, because you already made the introduction about the no private, right? So we are going to talk about infraestructura privada. Vamos a hablar de menor liquidez, posiciones a largo plazo, inversión con ingresos recurrentes derivados de contratos de larga duración, capacidad de participar en proyectos internacionales, mayor riesgo y exposición a volúmenes distintos de inversión a los que vemos en mercados cotizados y, sobre todo, una menor correlación con los mercados bursátiles que ofrecen mayor resiliencia, ¿no? Lo que estamos buscando desde Crescenta es invertir en fondos de capital privado que tengan estrategias o exposición a infraestructuras. Con esto estamos intentando conseguir rentabilidades doble dígito para el inversor final, de rentabilidades netas. Lo que hemos visto
históricamente, basados en el MSCI World Upweek de infraestructuras público, es que las rentabilidades medias en mercados públicos son en torno a 6%, ¿no? Aproximadamente, dependiendo de las estrategias. Obviamente podemos hablar de core, core plus, value add, oportunístico. Lo que queremos nosotros buscar es estar en un sesgo de mercado de value add oportunístico sin tener muchísimo riesgo, pero obteniendo rentabilidades doble dígitos. Las ventajas de la inversión en infraestructuras privadas son la cobertura contra la inflación, como todos sabemos. Toda la parte de real asset, infraestructura, real estate nos da esa cobertura frente a la inflación, donde tenemos que hacer el allocation de nuestras carteras. Obviamente, los flujos de ingresos recurrentes y estables nos van a dar esa resiliencia de la que hablaba en nuestra introducción. Un activo colateral normalmente detrás de la parte de infraestructuras siempre va a venir de la mano de la inversión. Y sobre todo, cuando hablamos de fondos de capital privado en infraestructuras, vemos un bajo ratio de pérdida. Y eso es muy importante cuando hacemos la allocation de las carteras. La descorrelación, sobre todo, con renta variable y renta fija, que normalmente es lo que tenemos los inversores minoristas, institucionales e incluso endowments y fondos de pensiones, nos sirve para descorrelacionar todo el asset allocation de las carteras. Cuando nosotros analizamos si era una buena estrategia infraestructuras en capital privado o no, sobre todo porque era muy complicado conseguir esas rentabilidades de doble dígito, ya que intrínsecamente el asset class no lo da, y eso es una realidad. Tienes que coger muchísimo riesgo para obtener ese tipo de rentabilidades. Nos preguntamos, ¿dónde están invirtiendo los family office, los endowments de universidades, los planes de pensiones internacionales? Entonces, en base a los asset allocations de las grandes casas, en este caso hemos cogido uno de Goldman Sachs, estimaban que el 40% de la inversión en general, net asset allocation, debería estar en alternativos, ¿vale? La realidad es que no había un acceso claro, sobre todo para el cliente minorista, directo, en infraestructura privada y en otro tipo de asset class. De ahí nace Crescenta. Hemos nacido con la intención de democratizar de una manera intelectual a nivel de producto, no intentando distribuir cosas que son ilíquidas como líquidas, y dando exposición al cliente minorista en mercados privados. Nacemos con Crescenta, pero hoy no solamente vamos a hablar de Crescenta, queremos hablar de, oye, ¿y esta gente cómo tenía sus carteras y la exposición a nivel asset allocation? Dentro de ese 40% de capital privado en las distintas estrategias, tenían infraestructura, tenían real estate o real estate en directo, que es lo que hemos visto sobre todo a nivel España, a nivel family offices. Lo que nos dimos cuenta, esto es un estudio de Ares Wealth Management, uno de los private equity firms que realmente están aportando valor en términos de deuda y en términos de infraestructuras en el mercado, hablaban que la mayoría de sus clientes, que eran endowments y family offices, el allocation era de un 15%, entonces un 14-15% dentro de ese 40% que os hablaba antes, ¿no? Entonces, realmente sí que veíamos que podíamos aportar valor al cliente minorista, al institucional, al family offices, dándoles acceso a capital privado con sesgo en infraestructura. Porque el real asset era uno de los puntos esenciales del asset allocation. Y nosotros nos lo hemos perdido porque no había acceso a invertir en un EQT de infraestructuras. El ticket mínimo eran 20 millones. KKR, infraestructuras, 15 millones. Nosotros ahora creamos FCR reguladas, donde hacemos fondos de capital privado en distintas estrategias y el inversor minorista, el institucional, el family offices puede invertir desde tickets más bajos. Hacemos carteras concentradas con sentido. Entonces podemos invertir ahora desde 10.000 euros. Pero hoy no hemos venido a hablar solamente del producto, de acceso. Hoy hemos venido a hablar si la infraestructura no cotizada tiene sentido o no en el mercado actual. Entonces, yo creo que para hablar de esto tenemos que hablar de las 3 Ds. La digitalización, la descarbonización y la desglobalización. Todas estas 3 Ds están moviendo, según el último estudio de Brookfield, 150 trillions para el 2050. Es decir, hay un mercado enorme en el mundo de infraestructuras. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de todos los datos que se necesitan generar en el mundo. Se están duplicando en cada 18 meses. La descarbonización, estamos hablando de generar esa energía neta, cero, ¿no? Y al final para eso se necesitan billones de dólares anuales de inversión. Y luego, por último, la desglobalización.
que en términos de desglobalización lo hemos aterrizado al tema de los semiconductores. Ya sabéis que la parte asiática pues lleva muchísima ventaja y Europa y Estados Unidos están creando distintos programas para invertir en toda esa parte de semiconductores y no tener tanta dependencia. Por eso hablamos de desglobalización. No solamente los 150 trillones de inversión hasta 2050, que ya hablamos de proyecciones, no. ¿Qué ha pasado durante estos últimos años? Desde el 2014 al 2024 ha habido un crecimiento en AUMS, en infraestructuras, estrategias de infraestructuras de un 16%. O sea que realmente sí que hay un impacto y un crecimiento en este sesgo. Otro de los temas en los que pues estaréis más involucrados o leeréis más es el tema de los subsectores críticos que están moviendo la infraestructura digital. Sobre todo en Crescenta estamos invirtiendo en esas infraestructuras digitales del futuro. No estamos invirtiendo en las infraestructuras tradicionales donde a lo mejor tenemos más exposición en mercados públicos. Estamos invirtiendo en data centers, en fibras ópticas, que al final, si vemos la evolución de estos últimos años, es donde ha habido más crecimiento. En torno a un 40% o más de un 40% supone el peso de data centers y fibras. Y luego, para daros un dato del último informe de McKinsey, el gasto estimado, la previsión de gasto mundial en construcción de centros de datos para el 2030 es de 50 billions, ¿vale? O sea, seguimos aportando datos que apoyan esa inversión en infraestructura no cotizada, porque para tener acceso a todo esto hay que invertir a través de capital privado. Y por último, yo creo que es un tema que se ha hablado durante las anteriores sesiones y es el tema del déficit de gasto público. Hay un gap entre el déficit de gasto público y la necesidad de gasto en infraestructuras. ¿Y quién va a invertir aquí? El capital privado. Distintos fondos de inversión, como ya lo estamos viendo, con transacciones muy grandes, Stonepeak y demás, van a hacer una inversión anual, se espera un crecimiento anual de en torno a 3 trillones. Entonces, en base a todos estos datos, nosotros pensamos que son datos un poco más macros, pensamos que sí que hay que tener una exposición como diversificador de la cartera en inversión de capital privado en infraestructuras. Pero la pregunta es, ¿y en tiempos de incertidumbre? Y aquí, para hacer un poco de una comparativa, y en tiempos de incertidumbre, al final hoy tenemos unas políticas distintas, en 5 años tenemos otras, en 7 años tenemos otras. Cuando hablamos de invertir en capital privado, sobre todo en infraestructuras, hablamos de plazos de 10 años, ¿vale? 5 años de inversión, 5 años de desinversión. Entonces, el riesgo de volatilidad se mitiga completamente en relación a los mercados públicos. Aquí simplemente quiero señalar un dato que al final son en caídas de mercado, como podemos ver, cuando el mercado público cae, si no es por un tiempo prolongado en el tiempo, al mercado privado, sobre todo de infraestructuras, no da tiempo a corregir, ¿no? Entonces, esa volatilidad se mitiga. Y ya lo hemos visto en el 2008, lo hemos visto en COVID, en este caso mitigamos la volatilidad. Entonces, la fórmula para mitigar esta volatilidad del mercado es verdad que obviamente afecta a estructuras coyunturales y hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a invertir en distintas estrategias. Nosotros somos de mandar ese comunicado de hay que invertir a largo plazo, hay que pensar en décadas, no hay que pensar en trimestres, no hay que intentar hacer market timing y menos en infraestructuras. Priorizar la preservación de capital es muy importante. O sea, a la hora de hacer un asset allocation correcto, si pensamos que tiene lugar la parte de infraestructuras no cotizadas, ya sea en conjunto de mercados públicos como en mercados privados. Luego también buscamos no centrarnos en descuentos, sino en calidad, flujos de cajas recurrentes y calidad en compañías. No estamos pensando o no estamos intentando jugar un juego de arbitraje de múltiplos, compramos barato, vendemos caro. Estamos intentando planificar las inversiones de nuestros clientes. Entonces, lo más importante, siempre lo decimos, que en términos de distintas estrategias, en este caso hoy estamos hablando de infraestructuras, es delegar la inversión a profesionales. Porque obviamente no es muy fácil invertir en los mejores fondos de capital privado y menos en las estrategias oportunas. No todas las casas de private equity tienen las mejores estrategias de buyout, de growth o de infraestructuras. Hay que ir a los mejores dentro de sus categorías. Entonces, la pregunta aquí es por qué hay que invertir en infraestructuras a través de fondos de capital privado. Desde Crescenta lo que hacemos, y aquí tenéis como muestra representativa de los fondos a los que nosotros tenemos acceso, invertimos en fondos como EQT, como Antan, como Macquarie, como Brookfield, grandes casas
de inversión, de private equity, que tienen acceso a distintos tipos de proyectos que el cliente minorista, incluso el family offices menos sofisticado, no ha tenido acceso por los tickets mínimos. Entonces, nosotros creamos unas carteras de entre 5 a 7 subyacentes donde combinamos distintas estrategias, una estrategia de real asset, ya puede ser real estate con infraestructura y distintos tipos de infraestructura, no solamente digital, donde intentamos conseguir dobles dígitos de rentabilidad netas para el inversor. Entonces, buscamos un sólido track record, no invertimos en emerging managers, no invertimos en first time fund, necesitamos hacer una due diligence cuantitativa, cualitativa y legal. Y eso nos da muchísima tranquilidad porque ya hemos visto que hay pocas dispersiones, un ratio de pérdida muy pequeño y que sobre todo hay una alineación de intereses por parte de los GPs, los que nos están gestionando el fondo. Si tienen un mínimo de un 3 o un 5% en la estrategia y están invirtiendo su propio dinero en la misma estrategia, obviamente hay una alineación de intereses. Y como os decía, en cada estrategia tenemos que entrar en los mejores fondos dentro de capital privado, porque hoy en día todo el mundo está levantando capital y creando estrategias distintas de inversión, ¿cierto? Nosotros intentamos invertir en los fondos top quartile de esas estrategias, los que han constantemente, durante décadas, han ofrecido rentabilidades por encima de la media. Es la única manera de conseguir esas tires netas de doble dígito en una estrategia como infraestructuras. De hecho, hemos analizado este año 500 estrategias y solamente el 3% de ellas han sido invertidas. Y por último, para presentaros nuestro fondo que tenemos en comercialización, estamos comercializando el fondo de Private Equity Real Asset, Top Performance 1, de Crescenta, donde estamos levantando un tamaño de fondo de 25 millones, llevamos muy poquito tiempo en comercialización, ya tenemos 2 inversiones en cartera, por lo tanto sí que tenéis visibilidad de lo que hay en cartera y os los voy a explicar ahora mismo. El objetivo de retorno, siendo súper conservadores, estamos intentando dar al cliente un 12% neto de comisiones, tanto las comisiones del fondo como las comisiones de Crescenta. En términos de múltiplo es 1,5 veces y cualquier inversor, tanto minorista como institucional, puede invertir desde un ticket de 10.000 euros. Para que os hagáis una idea, gestoras como Carlyle o EQT Infraestructuras, los tickets mínimos de entrada son 20 millones. Entonces, es la única manera de tener acceso a este tipo de deals, ¿no? En este caso, hoy os voy a hablar de EQT Infraestructuras, porque Carlyle sostiene una estrategia de real estate, ya que hacemos la combinación y hacemos la cartera. En este caso, EQT ha levantado un fondo de 20 billions, ¿vale? Donde hace una inversión entre 10 a 20 subyacentes, es decir, que el deal flow por debajo, estamos hablando de transacciones de billions, ¿vale? Si hacéis el cálculo. Hace una inversión a nivel global y tiene un sesgo defensivo, porque no solamente invierte en infraestructura digital, sino también en infraestructura social. Después de sus 6 fondos, la TIR neta media que ha ofrecido EQT ha sido un 17% neto. Y estos datos están analizados, no son los datos de su D comercial, son los datos después de un análisis cuantitativo y realizados en nuestros modelos. Hemos visto que realmente sí que han ofrecido esas 17% netos al inversor, ¿vale? Y un 1,7. Entonces, vamos a añadir más estrategias en las próximas semanas hasta construir un portfolio de 5 a 7 subyacentes y de nuevo, el objetivo es ofrecer tires de doble dígito al inversor. Y aquí uno de los casos, en caso de que invirtieseis en este fondo de Crescenta, de Real Asset, una de las posiciones o de las inversiones que ha hecho EQT ha sido en la Universidad Europea de Madrid. Y me diréis, pues Ana, esto no es infraestructura. No entiendo que la Universidad Europea de Madrid lo consideréis como infraestructura. Pues es infraestructura social. Lo que hace EQT es invertir en el AURET, la plataforma del AURET de universidades de la Universidad Europea. Lo que van a hacer con ese, bueno, de hecho han añadido 900 millones en esta participación y lo que hacen es aumentar, hacer la expansión de la Universidad Europea de Madrid con nuevas titulaciones, oferta internacional y una propuesta diferencial online. Pero realmente, como ven la Universidad Europea de Madrid, la ven como una plataforma con cash flows recurrentes, porque obviamente tienen ya todos los grados de los estudiantes de aquí a 6 años y estiman perfectamente sus rentabilidades. Entonces, para poneros un poco, para daros un ejemplo del tipo de deals a los que estamos teniendo acceso y que vosotros podéis tener acceso desde 10.000 euros o cualquiera de vuestros clientes, aquí os quería enseñar la Universidad Europea de Madrid, que es un tipo de infraestructura digital y social.
Por último, de nuevo, recordaros que me quedan 50 segundos para recordaros que los factores de riesgos de invertir en capital privado, incluso en el sesgo de infraestructuras, son la iliquidez. Obviamente, todos nuestros fondos están regulados por CNMV, tenemos fondos de capital riesgo y, por lo tanto, no cualquier inversor puede invertir en estos fondos. Tienen que tener por lo menos un mínimo de patrimonio de 100.000 euros para invertir en capital privado un 10% de su patrimonio, que serían esos 10.000 euros de entrada. Y nada más, si estáis interesados, muchísimas gracias por vuestra atención. Si estáis interesados o tenéis cualquier pregunta, estaré yo por aquí y el equipo de Crescenta para atenderos con cualquier cosa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente mesa. Vamos bastante bien de tiempo, vamos solo 5 minutillos de retraso, pero voy a pedir que suban aquí al escenario a Rocío López, que es Head of Retail Investors en Qualitas Energy, y a José María Arzac, Partner y Co-Head of Credit en Qualitas Energy, que, como han dicho antes, estáis creciendo a tope. Así que nada, contadnos. No sé si necesitáis pasar, sí. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este evento y por la oportunidad de poder presentaros quiénes somos y qué estamos haciendo. Yo, la verdad es que estoy por irme, porque casi todo lo que quería decir lo han cubierto parte pues en el primer panel, y Ana, muchas gracias también por explicar el racional y el por qué invertir en infraestructuras y en capital privado. La idea de hoy es, y nosotros vamos a ser, yo creo que la última exposición de esta primera parte, servir un poco de transición entre el primer bloque y el segundo, porque yo creo que cubrimos ambas cosas, inversión en infraestructuras y la parte de crédito, ¿no? Os queremos contar un poco, pues básicamente de forma resumida, qué es lo que hacemos y quiénes somos. Esto lo voy a pasar súper rápido porque creo que ha sido cubierto, pero claramente la oportunidad está ahí. Las inversiones en infraestructuras han crecido más rápido de lo que hemos visto en otra clase de activos en el sector, y las razones que han sido comentadas, yo creo que extensamente, también están ahí, ¿no? El crecimiento demográfico, la digitalización, todo el incremento que va a haber en inversiones en data centers, en inteligencia artificial, hacen que la energía sea cada vez más necesaria y que la inversión en activos de transición energética en sentido amplio tenga una relevancia cada vez mayor, ¿no? No voy a volver a entrar en la brecha, ¿no? Pero hemos dado muchas cifras y todas son impresionantes. Estamos hablando de trillones de inversión en los próximos años, no solo a nivel europeo, también en América, en Estados Unidos, en Latinoamérica, para poder cubrir las necesidades de inversión y alcanzar esos objetivos de descarbonización y de net zero que nos hemos planteado todos como sociedad para dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, ¿no? Es decir, que la oportunidad es inmensa y yo creo que hay hueco para todos en inversión en no solamente puros activos de producción de energía, sino en redes, en transporte, en almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Diréis, oye, acabamos de vivir un apagón y de hecho se ha demonizado mucho a las renovables, somos los causantes de que se hubiera producido el apagón. Nada más lejos de la realidad, no voy a entrar en eso ahora porque podríamos estar 2 horas, pero lo que sí está claro y creo que no es discutible es que los activos de generación renovable, y estoy hablando específicamente de activos solares fotovoltaicos o activos eólicos, es la forma más barata de producir energía hoy en día. Y esto es una combinación entre temas más relacionados con la sostenibilidad y cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestras energías. Y el objetivo es encontrar una combinación que tenga sentido y que sea segura para que podamos abaratar las facturas no solo de los hogares, también de la industria, también de las empresas en nuestro país y en el resto de países en los que estamos presentes, ¿no? Creo que muchos de vosotros nos conocéis bien, pero en cualquier caso sí que me gustaría presentaros a Qualitas Energy como gestora, ¿no? Que es lo que ha hecho nuestro grupo en los últimos años. Y digo en los últimos años porque llevamos casi 20 años operando en este sector, que ahora está muy de moda en todos los países, pero que en el año 2006 eran unos pocos aventurados los que osaban invertir en el sector, ¿no? Empezamos en el año 2006 con nuestro primer vehículo, con ya una vocación internacional, con presencia en España, en Estados Unidos, en Italia, en Australia, y desde entonces hemos invertido en el sector cerca de 14.000 millones, que creo que es una cifra considerable de los que aproximadamente cerca de 5 billones, aquí pone 4.6, hay que incluir coinversión, es en forma de capital y el resto de distintos instrumentos de financiación. Somos una gestora un poco especial. A mí me gusta decir que somos una mezcla entre una gestora financiera y un mini Iberdrola. Y la razón de esto es que
Aprendimos muy pronto en nuestra vida, cuando sufrimos el cambio regulatorio en el año 2012 y en un ejercicio de pura supervivencia internalizamos todas las operaciones para abaratar costes, que tenía mucho sentido controlar los procesos y ser expertos en la industria en la que estábamos invirtiendo. Eso es lo que explica que seamos más de 500 empleados, 15 oficinas, y la razón es que pues tenemos integrados todos los equipos de gestión de los activos que tenemos en el portfolio. Pues tenemos equipos de operación y mantenimiento, gestión técnica y financiera, desarrollo, construcción, gestión de la energía, que es algo que es cada vez más relevante en esta industria, en este sector, donde vamos a un entorno ya no regulado, no con precios fijos, donde hay una variedad de tecnologías enorme y donde expertos del sector, yo creo que son los más listos de todo nuestro grupo, nos dicen qué van a hacer los precios de la energía en el futuro y qué tecnologías tienen sentido, porque van a ser bancables y van a tener un futuro, ¿no? Hemos levantado hasta la fecha 5 vehículos de capital y un vehículo de crédito, que es el que ahora mismo tenemos vivo. Y hay un tema que ha comentado Ana, que creo que es fundamental, y es el alineamiento de intereses. Y eso es marca de la casa y lo digo con mucho orgullo. La gestora en todos nuestros vehículos de equity, salvo el último por tamaño, ha sido siempre el principal inversor en los fondos. Y en el último fondo, que es el que ahora mismo venimos a presentaros, la gestora ya ha comprometido un 12% del tamaño objetivo del fondo, que creemos está muy por encima de las medias que encontramos en otras gestoras y en otros fondos. Eso creo que es una prueba más que suficiente del pleno alineamiento que tenemos con nuestros inversores, ¿no? Me paro un momentito aquí porque yo creo que afecta mucho a cómo entendemos nosotros la forma de invertir, ¿no? Es esta cosa tan única que tenemos, que es la plataforma industrial, con presencia en todos estos países que veis en la presentación, y que lo que nos da es un profundo conocimiento de las operaciones, de la regulación, del mercado en cada uno de los países en los que operamos. Esto creemos que es algo muy único y que nos da una ventaja competitiva y un elemento muy diferencial respecto a otras gestoras. Y es algo de lo que los equipos financieros, el equipo de inversión, el equipo de relación con inversores, nos aprovechamos, ¿no? O sea, cuando tenemos una duda o nos presentan una oportunidad, la analizamos con ojos de inversión, pero yo llamamos siempre a nuestros equipos operativos para que nos digan si tiene o no tiene sentido, cuáles son las tendencias en ese mercado, dónde están los cuellos de botella en un proceso de desarrollo, y eso nos ha aportado una forma de hacer un entendimiento de la oportunidad y de los riesgos que conlleva, creemos que muy único y difícil de replicar, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea, en Alemania tenemos casi 300 personas, es algo que no se construye de la noche a la mañana y la mayor parte de ellos son equipos de operación. Ro, ¿te puedo interrumpir un momento? O sea, esto es fundamental, esto no es un punto de venta comercial, esto realmente es un valor diferencial dentro de nuestra casa, ¿no? O sea, no pasa nada. El tener 500 personas internas que están cubriendo el ciclo de valor de todos los activos en los que estamos invirtiendo tiene mucho valor y lo tiene muy poca gente. No somos inversores financieros, somos un equipo de taraos, porque esta compañía lo que tiene es una intensidad y lo que tiene es una ambición tremenda. Antes mencionaban el rápido crecimiento de Qualitas Energy, pero ese crecimiento no ha sido magia. Ese crecimiento deriva de 20 años de experiencia en la que los gestores lo han pasado canutas, en la que los gestores han superado procesos de reestructuración en sectores en los que ha habido cambios regulatorios retroactivos, antaño, cuando había subvenciones, y esto genera una experiencia y un track record que es muy único. El internalizar toda la parte de operaciones es clave, porque al final lo que haces es una inversión súper granular. Inversores financieros hay un montón y muy competitivos, pero esa granularidad en ese equipo de taraos, con esa ambición y esa intensidad, que están mirando el céntimo en la parte de construcción, que están mirando si una licencia la vamos a obtener o no, que están mirando cómo vamos a optimizar la operación, cómo vamos a optimizar la estructura de capital y tal, es clave en los retornos que hemos obtenido históricamente. Perdona, ¿eh? Yo creo que también es la razón por la que históricamente hemos dado unos retornos en nuestros fondos de equity muy por encima de la media del sector, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero simplemente para que entendáis nuestra historia, empezamos en 2006, como os decía, 5 vehículos de capital, hemos ido creciendo sustancialmente el tamaño, de 214, 268, 416, 1.100 y el último fondo de equity han sido 2.400 millones de euros. Es el mayor fondo de capital privado hasta la fecha de España, y ahora nuestro fondo de crédito
que os preguntaréis que por qué esta casa que ha hecho tradicionalmente equity se mete en crédito, ¿no? Y os vamos a explicar un poco el por qué, ¿no? Entonces, entro un poco y os cuento muy brevemente el por qué hemos entrado en esta estrategia y dejo a Chema, que es el que sabe de verdad, para que os cuente en detalle pues las particularidades, ¿no? Lo que hemos identificado es que, como os decía antes, vamos a un sector donde hay una inversión masiva que hacer y donde hay, como han dicho muy bien mis compañeros, un gap enorme de financiación entre lo que están dispuestos a dar los bancos tradicionales y las necesidades del sector. Y además, esto se debe a que nos vamos a un sector más complejo tecnológicamente, ya no hablamos solo de solar fotovoltaico o de eólico, digamos, tecnologías tradicionales, sino que empezamos a ver operaciones de biometano, de baterías, almacenamiento, en un futuro veremos hidrógeno, etcétera, etcétera. Ahí, digamos que los equipos de análisis de los bancos no se sienten tan cómodos. Y además nos vamos a estructuras de fijación de precios que ya no es una estructura con una rentabilidad razonable o un CFD o una subasta, sino que vamos a ese mundo del merchant, ¿no? Que van a hacer los precios. Y por eso es tan fundamental tener esos equipos que sean capaces de decirnos qué van a hacer los precios. Todavía peor para los financiadores. Identificamos esa oportunidad y el equipo de financiación de la casa, que había estado financiando nuestros propios activos, dijo, oye, pues igual tiene sentido, no, igual no, tiene sentido que desde el ámbito privado demos una solución a estos desarrolladores que tienen proyectos buenísimos en los mercados donde estamos operando y que les podemos ofrecer una solución para que sigan adelante con la oportunidad la sufrimos, o sea, desde los vehículos de equity en la optimización de la estructura de capital, que significa ya la estructura de financiación más agresiva y más óptima para tratar de efectivamente generar ese retorno que estamos generando en equity, vimos que efectivamente la financiación tradicional pues había determinados activos que por su tecnología o por su exposición a mercado, etcétera, etcétera, pues no era óptima. Entonces, evidentemente, esta tesis nace de nuestra propia experiencia en el otro lado, ¿no? Y tú mencionabas efectivamente el funding gap, que yo creo que también se ha mencionado en intervenciones anteriores, ¿no? La tecnología, la exposición a mercado, las restricciones en términos de consumo de capital para los bancos tradicionales. Y hay otra cosa fundamental, que es nuestra propia capacidad de gestión en caso de que en un producto que tiene un downside case protection muy claro, pero que si hubiera que hacer este PIN y generar valor, nosotros tenemos esas capacidades internas, lo cual nos diferencia también de otras casas de financiación alternativa, ¿no? Tenemos la gran suerte de estar en un mercado, y no me voy a repetir, que es brutal. Solamente en las tecnologías que son las que vamos a financiar, y en los mercados, que es donde vamos a actuar, donde ya tenemos experiencia, y hablábamos de 20 años de track record en algunas de ellas, es donde estamos identificando que de aquí a 2027 hay una necesidad de inversión de 340 billones. Esto es imposible cubrirlo con equity puro y con financiación tradicional en el entorno de mercado y las tecnologías que estamos comentando. Es absolutamente imposible. Dentro de ese gap que mencionábamos, pues evidentemente el mercado requiere de expertos en el sector, ¿no? Y tenemos la gran suerte de estar tanto en este sector, que brinda oportunidades de inversión por su propia amplitud, como tener las capacidades internas derivadas de la experiencia que hemos comentado. Es verdad que la suerte se persigue, ¿no? También decía que Federer tenía suerte, pero yo creo que la suerte, pues de alguna manera, se persigue. Oye, rápidamente, nuestro fondo, y además en línea con esa intensidad y esa ambición que tiene Qualitas, llevamos 1 año y 3 meses desde que lo hemos lanzado, hemos constituido los equipos, los vehículos. Gracias al compromiso de la gestora, 60 millones de euros sobre el target del fondo, que son 500 millones, hemos podido generar nuestras primeras operaciones de ejecución y hemos podido generar nuestro primer pipeline, que empieza a ser cada vez más relevante, ¿no? Ana comentaba antes, oye, first time funds. Pues sí, somos un first time fund, pero la realidad es que lo que estamos haciendo es una transición natural de lo que estábamos haciendo en equity a financiación, porque estamos gestionando eso mismo en la capa de capital de mayor riesgo, y lo que vamos a hacer es una estrategia de financiación apalancada en toda nuestra experiencia para terceros, precisamente para cubrir esa necesidad de capital. Hay un montón de desarrolladores que no quieren capital dilutivo, que quieren capturar el valor durante el proceso de desarrollo y que quieren dejar de desarrollar y quieren convertirse en un IPP y mantener los activos a largo plazo. Hay un montón de promotores que no quieren vender sus proyectos, que entienden que el proyecto tiene una fase de de-risking y que si ellos consiguen un capital para poder construirlo o para poder definir una estrategia de compraventa de energía a largo plazo, van a generar valor adicional y van a poder financiarse después con los bancos a largo plazo y a un precio muy inferior, que de nuevo es generación de valor.
Ese capital está alineado con los costes, con el coste de equity, pero el problema es que no hay capital, con lo cual yo en la rentabilidad que estoy buscando en este fondo, que es un Templas, es una rentabilidad bruta de un Templas, no llega al retorno neto que mencionaba Ana, pero estamos cerca de ello, no dependo de los movimientos de tipo, sino quizá de ese funding gap que estamos comentando, ¿no? A día de hoy, en este año y pocos meses, tenemos comprometidos 200 millones, más 100 millones en una cuenta delegada, que es capital discrecional, que me permite atacar operaciones en bilateral y generar más valor y además cuidar mucho y definir un poco mi control sobre los activos que financio. Tenemos un anchor investor, que es un fondo de pensiones canadiense. Tenemos... Yo creo que es particularmente relevante demostrar con los hechos, y tenemos operaciones en el portfolio que demuestran que la tesis de inversión se cumple. Y yo creo que ahí sí que es interesante, Chema. O sea, yo creo que tenemos poco tiempo, pero básicamente lo que queríamos era enseñaros qué es lo que está ocurriendo de verdad y hoy en el pipeline que tenemos dentro del fondo, ¿no? Hemos ejecutado cuatro transacciones, 160 millones de euros invertidos en Alemania, Polonia y España, en activos merchant que son senior unitranche expuestos a mercado. Tenemos ahora mismo otros 3 mandatos en ejecución que suman aproximadamente 300 millones de euros y además un pipeline que es una buena representación de la diversificación que queremos dar. Esto es muy importante, yo creo. Es diversificación en tecnología y es diversificación en geografía. Y además es diversificación por transacción porque el fondo no va a hacer operaciones de más de 35 millones de euros. Otra cosa es que utilicemos la cuenta delegada para poder atacar en bilateral operaciones de mayor tamaño, ¿vale? Muy importante decir el retorno del fondo, Templas, neto más del 9%. Y yield desde el primer momento de en torno al 9% también. Correcto. Es decir, incluso en las operaciones que tenemos en construcción lo que estamos haciendo es financiar esos intereses y, por tanto, se está generando dividendo desde el momento en que invertimos. Con lo cual nos parece que es un producto tremendamente interesante, la verdad. Eso también elimina un poco ese problema que encontramos en la inversión en infraestructura, en mercados privados, en la parte de equity, de la falta de liquidez, ¿no? Y muchos de nuestros inversores, tenemos una base inversora enorme que va desde... No nos hemos democratizado tanto como Ana quiere, que a mí me encantaría llegar ahí, pero tenemos inversores particulares hasta grandes fondos institucionales. Y ese tema de la liquidez, que es muy relevante en la parte de equity, aquí está solventado, entre comillas, con esa capacidad de dar yield desde el primer momento. Con lo cual es muy complementaria para la inversión en equity, o así nos lo están transmitiendo también nuestros inversores en una tipología, un asset class que está, digamos, es menos conocido, es menos común entre los inversores, pero que tiene todo el sentido del mundo en las carteras, ¿no? ¿Algo más que quieras añadir? Gracias a la asociación por la organización del evento y, por supuesto, gracias por vuestros minutos de atención. Y encantados de cualquier duda que tengáis, aclararla, preguntas sobre el sector, el que quiera saber algo del apagón, podemos comentarlo. Es una oportunidad. Efectivamente, es una oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, la oportunidad de comentar el apagón, o mejor aún, las oportunidades del sector ya mismo, porque nos tomamos un café a continuación y volvemos como en 25 minutos a seguir con una mesa redonda súper interesante y otras 2 ponencias todavía más interesantes. Seguimos ahora.